Ok, entonces seguimos. Entonces estos dos términos los vuelvo a juntar y me quedarían HB0 por FB0 menos HB por FA0 teta B. Ajá. Bueno, no. Antes, lo que voy a hacer es que aquí voy a multiplicarlo por teta. Teta B. Uh-huh. Sí, porque este término, si yo multiplico a este término lo voy a multiplicar por FA0 y lo voy a dividir entre DFA0. No pasa nada, ¿no? Solamente al primer término. Ajá. Entonces yo puedo rearreglar este término, me quedaría HB0 por FA0 y esto sería, me quedaría como FB sobre DFA0. FB0 sobre DFA0 y ya todo lo demás se quedaría igual. HB, FA0, teta B más B sobre DA, HB, X. Ajá, y este término que tenemos aquí es teta B. Entonces HB0 por FA0 por teta B menos HB por FA0 por teta B más B sobre DA HB por X. Ajá. Entonces ahora sí ya lo puedo factorizar. ¿Sí? Ahora el término me quedaría como FA0 por teta B por quedaría por HB0 menos HB más B sobre DA teta B X. Ajá. Ok, entonces ya tengo el primero, los primeros términos. Entonces el primer término lo que hago es tener yo un primer término FA0. Ajá. Y sumaría todos A, B, C, D. Entonces, de hecho, para C me quedaría FA0 teta C y esto me quedaría HB0 HC0, perdón, C0 más HC, no, perdón, aquí no sé por qué lo saqué y era positivo. Sí, porque se multiplicó por este me queda positivo, negativo, ajá, sí, este me sigue quedando como negativo. Este quedaría como menos HC y este sería negativo, C sobre DA, HCX. FA0 teta D HD0 menos HD menos D sobre DA HDX. Este es B, mejor bórralo. Ajá. HBX, ajá. Este sería para B, este sería para C, este sería para D y para I sería FA0 teta I. Y sería HI0 menos HI. Final. Y no tendría el término de X. Ajá, entonces tengo que sumar todos estos términos. Entonces, para empezar, si se dan cuenta,
puedo juntar todos estos términos. Este y los puedo juntar. Ajá. Y factorizaría a FA0. Entonces me quedaría HA0 menos HA más teta B, que sería HB0 menos HB más teta C teta C HD0 menos HD más teta D HD0, ese es HC0, sí, ese es HC0 HC más HD0 menos HD, ese es teta D y este es teta I por HI0 menos HI. Ajá. Y ese sería todo ese término, ¿sí? Ese término que tengo acá, ¿sí? FA0, nada más que aquí teta lo puse después, ¿no? ¿Sí? Menos, lo único que hacemos es cambiarle el signo y a los que quedan negativos los vuelvo positivos. En este caso los negativos serían menos, en este caso serían D sobre DA, D sobre DA, D sobre DA multiplicado por X. Pero hasta eso puedo factorizar X. Ajá. Nada más quedaría multiplicado por HD más C sobre DA HC, y eso sí quedaría menos B sobre DA HB, y nada más me quedaría menos HA. Así, aquí falta multiplicarse por FA0, 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 FA0 y FA0. Ajá. Entonces, por lo tanto, aquí me quedaría FA0 X, para que todos estuvieran FA0, e incluso HA tiene FA0 X. Y este sería este término que tenemos aquí, ¿sí? Si se dan cuenta, este término que tenemos ahí es delta HRX. Esto es calor de reacción. Entonces, en este caso sería en función de la temperatura. No quiere decir que esté multiplicada por la temperatura. Esto no significa multiplicación. Quiere decir que voy a tener una función HRX, función de temperatura. Y bueno, entonces en este caso, toda esta ecuación, o sea, todo este término de suma que tenía yo aquí, puedo reemplazarlo por esto, por FA0, por la sumatoria de HI por HI0, ¿sí? Que serían esos primeros términos, la sumatoria de todos, menos el calor de reacción multiplicado por FA0X. Y esto lo sustituyo en la fórmula, en vez de la sumatoria tendría Q menos W más FA0, sumatoria de teta I por HI0 menos HI, menos el calor de reacción, función de temperatura, por FA0X es igual con 0. ¿Sí? Algo que se me olvidó comentarles es que a partir de este momento, o cuando nosotros decimos estado estacionario,
estado estacionario, quiere decir que acumulación es igual con cero. Por eso, desde esa vez, ya el término de la derivada de la energía con respecto al tiempo se volvió igual con cero. Ajá. Entonces, por lo tanto, ya no tengo ese término. ¿Sí? Y por eso es igual con cero y nos quedaríamos hasta esa ecuación.